Amén. Bueno, pues los que han estado viniendo los domingos pasados saben de qué voy a hablar hoy, ¿o no? Todos tienen cara de duda, ¿verdad? Porque estamos hablando de Hebreos capítulo 6. ¿Se acuerdan? ¿Sí? Versículos 1 al 2. Si quieren ir conmigo de una vez allí, Hebreos capítulo 6, versos 1 al 2. Entonces ya saben lo que voy a predicar hoy y ya saben lo que voy a predicar el domingo que viene y saben lo que voy a predicar el domingo en 15 días, ¿no? Entonces, dice ahí en el Hebreos, en el capítulo 6, versos 1 al 2, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, y nos vamos a aprender estos dos versículos de memoria, ¿no? Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, otra palabra ahí sería a la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, número 1, número 2, de la fe en Dios, número 3, de la doctrina de bautismos, número 4, de la imposición de manos, número 5, de la resurrección de los muertos y número 6, del juicio eterno. Y ya hablamos hace unos domingos atrás del arrepentimiento de obras muertas, hablamos de la fe en Dios, hablamos de la doctrina de bautismos el domingo pasado. Cuando hablamos de la fe en Dios, esa predicación no se grabó, entonces si te la perdiste, ¿verdad? Ni modo. Pero hablamos de la fe en Dios, hablamos de la doctrina de bautismos el domingo pasado y hoy vamos a hablar de la imposición de manos. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a hablar de la imposición de manos. ¿Por qué? Porque según esta cita, no yo, pero según esta cita, dice que la imposición de manos es uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo, hermano. Escucha. Imponer manos sobre otra persona es uno de los fundamentos de la doctrina de Cristo. Imponemos nuestras manos cuando lo hacemos de una manera espiritual, porque puedes poner tu mano sobre otra persona y no pasa nada, ¿verdad? Pero cuando lo haces de una manera espiritual o cuando lo haces con un propósito espiritual, ¿verdad? Es cuando soltamos de alguna manera, aunque tú no lo creas, aunque tú no lo veas, aunque tú no lo sientas, soltamos poder espiritual sobre la vida de esa persona. No importa si lo crees o no lo crees, no importa si lo sientes o no lo sientes, cuando tú oras a un nivel espiritual, con un propósito espiritual definido por alguien, impones tus manos, tú sueltas el poder que hay en tu vida. No tu poder, porque tú no tienes ningún poder, ni yo tengo ningún poder, el poder que viene de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y eso, cuando tú impones de esta manera tus manos, eso tiene que ir acompañado o va acompañado de oración, escucha, de profecía, a veces, unas veces solamente de oración, otras veces con profecía y otras veces con ambas cosas, ¿verdad? Oración y profecía. Y se logran tres cosas importantes, hermano, cuando imponemos nuestras manos. Número 1, se transmite bendición espiritual o autoridad. ¿Escuchaste eso que acabo de decir? Cuando tú oras por otra persona e impones tus manos, tú transmites bendición espiritual o autoridad también, o ambas cosas, ¿verdad? Bendición espiritual y autoridad. Y tú dices, ay hermano, pero ¿quién soy yo, verdad? ¿Cómo cree, no? Yo soy el más insignificante de todo. No, 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 no. Cuando tú impones tus manos, tú transmites autoridad espiritual y bendición espiritual. Número 1. Número 2, se muestra públicamente una bendición espiritual o cierta autoridad. Tú muestras públicamente que estás bendiciendo a alguien. O que estás, en el caso de los líderes, ¿verdad? Otorgando cierta autoridad. Ahorita lo vamos a ver. Cierta autoridad a alguien. Y número 3, se encomienda para alguna tarea especial o para alguna tarea específica. Cuando tú impones tus manos, en algunas ocasiones, no siempre, pero en algunas ocasiones, se encomienda para alguna tarea especial y o específica.
Escúchame, algunas veces estas tres cosas, transmitir bendición, mostrar públicamente una bendición espiritual y encomendar para alguna tarea especial o específica, algunas veces eso se relaciona o va unido las tres cosas al mismo tiempo cuando imponemos nuestras manos. Y ahorita esto, si no te queda claro, ahorita te va a quedar claro cuando sigamos en la predicación. ¿Está bien, hermano? Pero lo que tienes que entender, lo que debemos entender es que cuando imponemos nuestras manos, algo sucede. Nunca impones tus manos de balde a alguien cuando le transmites algo espiritual. Siempre va a pasar algo. Bueno, va a pasar algo, hermano, cuando usted como pastor No. Va a pasar algo cuando tú como congregante y como miembro del cuerpo de Cristo impongas tus manos. Si eres salvo y eres cristiano y eres hijo de Dios, cuando tú impones tus manos, algo va a suceder. No están muy convencidos, pero ahorita yo espero que al final se convenzan, ¿verdad? Te voy a dar esta mañana 4 usos o prácticas de la imposición de manos. Y yo quiero comenzar por la que tiene que ver, la imposición de manos que tiene que ver únicamente con el ministerio. Porque esto que vamos a ver en primer lugar y como punto número 1 es a lo mejor igual y sí, allí tú no puedes participar, participan solamente los que tienen un ministerio, ¿verdad? Pero quiero empezar con eso porque después quiero hablar de las otras 3 en las cuales tú sí tienes o tú sí puedes involucrarte. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, el primer uso o la primera práctica de la imposición de las manos es para ordenar o establecer un ministerio. Por eso yo digo que no cualquiera, ¿verdad? Para ordenar o establecer un ministerio. Escúchame, para ordenar o establecer un ministerio se deben imponer las manos. ¿Quién las impone? El mismo ministerio, el pastor, el líder de la congregación o los líderes de la congregación imponen sus manos sobre alguien que va a ser ordenado para un ministerio o para una tarea específica dentro de la congregación. Eso no es para todos los congregantes, pero eso es para nivel de liderazgo. Quiero tocar este punto número 1 porque es muy importante entenderlo como congregación. Fíjate, hermano, lo vemos desde el Antiguo Testamento con Moisés. Tengo muchísimas citas que puedo darles, pero no se las quiero dar para no tardarnos más, ¿verdad? Pero sí les voy a dar algunas. Pero Deuteronomio capítulo 34, no lo busques, pero anótalo. Deuteronomio capítulo 34, allí dice que Moisés impuso sus manos sobre Josué. El versículo 9 claramente nos dice que José fue lleno del espíritu de sabiduría. La sabiduría que Moisés tenía se transmitió a Josué cuando Moisés impuso sus manos sobre de él para pasarle el cargo. Dios le habló a Moisés y le dijo, tú no vas a pasar la tierra prometida porque me deshonraste delante de los hijos de Israel, ¿verdad? No hablándole a la piedra para que diera agua, la golpeaste, ¿verdad? Te pusiste como Dios diciéndoles, les hemos de hacer salir agua de la roca, ustedes rebeldes, incrédulos, pueblo de Israel, ¿verdad? Y se enojó allí y Dios le dijo, porque no me honraste delante de los hijos de Israel y yo te dije que le hablaras a la roca para que saliera agua y tú no le hablaste, tú la golpeaste, eso está ahí en el libro de los Números, ¿verdad? Y tú la golpeaste y aún así de todas maneras salió agua por la pura misericordia y amor de Dios, ¿verdad? Pero por esa razón tú no vas a entrar a la tierra prometida. ¡Wow! Entonces Moisés le lloró, le rogó a Dios, le dijo por favor y le dijo, ya no me molestes, no vas a entrar. No vas a entrar, pero vas a poner tus manos sobre Josué y Josué va a introducir al pueblo de Israel a la tierra prometida. Y entonces, cuando Moisés impone sus manos, hermanos, sobre Josué, le transfirió a Josué esa autoridad, le transmitió a Josué esa sabiduría. Y entonces dice que todo el pueblo, eso está ahí en en Deuteronomio capítulo 34, dice que todo el pueblo obedeció a Josué, así como habían obedecido a Moisés. Y eso lo vemos en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, hermano, también lo vemos. Fíjate, ahora sí yo quiero que vayas conmigo. Primera carta a Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 14. Ok, le dice Pablo a Timoteo. Escúchame, Timoteo era un pastor en Éfeso. Timoteo estaba como pastor en Éfeso, había sido dejado allí encargado por Pablo.
Y Pablo le escribe después de un tiempo y le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. ¿Qué significa esa palabra presbiterio, hermano? Presbiterio es simplemente un nombre colectivo que representa a los ancianos o a los obispos o a los pastores de la iglesia local. ¿Está bien? Para mí, el término anciano, el término pastor, el término obispo es exactamente lo mismo. Significa lo mismo, ¿verdad? El pastor de una iglesia local. El pastor puede ser llamado obispo, el pastor puede ser llamado anciano. Ustedes no pueden decirme a mí anciano, pero sí pueden decirme obispo. El obispo Daniel, ¿verdad? Ah, qué chido es eso, ¿no? A partir de ahora voy a ser el obispo, ¿verdad? Obispo Daniel, ¿no? No, no se cree. No, ni pastor, ni obispo, ni nada, hermano. O sea, me quedan muy grandes los zapatos de un pastor, ¿verdad? Yo soy su cuate, ¿verdad? Yo soy su hermano Daniel Carrillo, ¿verdad? No, no me gusta que me digan ni pastor, ni menos obispo, hermano, imagínate, ¿verdad? A algunos pastores les gusta que les digan apóstoles, ¿verdad? El apóstol, ¿verdad? Porque si sienten que el decir palabra apóstol es así como que algo de muy alto rango, ¿no? Pero yo digo, wow, ¿y de verdad serás apóstol? ¿De verdad serás pastor? Porque a algunos les queda, como a mí, por ejemplo, me quedan muy grandes los zapatos de pastor. Entonces, cuando me hermano, ¿cómo le decimos? Pues díganme, hermano. Soy hermano cristiano suyo, ¿sí o no? Comprado por la sangre de Cristo, ¿no? Amén. Pero los títulos se nos suben a la cabeza, ¿verdad que sí? Pastor, aunque le cueste más trabajo decirme. Pues eres cristiano igual que nosotros, ¿verdad? Y en el cielo, escúchame, no va a haber rangos. Ahí no va a haber pastores, no va a haber apóstoles, no va a haber obispos, ¿verdad? Ahí todos vamos a ser hijos de Dios adorando al Señor por toda la eternidad. Amén. Entonces, no sé por qué estoy diciendo eso, pero bueno, ya lo dije, ¿verdad? Pero, porque a Timoteo le impusieron las manos, ¿verdad? El presbiterio. O sea, un grupo de obispos o un grupo de pastores o un grupo de ancianos, líderes de la iglesia de Éfeso, impusieron las manos sobre Timoteo y lo ordenaron al ministerio. Fíjate, sáltate a la segunda carta a Timoteo, allí adelantito, unas 2 hojitas más adelante, ¿verdad? Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Pablo dice, por lo cual, le vuelve a decir a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición, fíjate que ahora ya no dice presbiterio, dice por la imposición de mis manos. En el capítulo 4, versículo 14 de Primera de Timoteo dijo, con la imposición de las manos del presbiterio, pero ahora dice que él también, Pablo, también le impuso las manos. Pues claro que sí, porque Pablo había fundado la iglesia de Éfeso. Y entonces Pablo, junto con todos los ancianos y junto con todos los pastores de la iglesia de Éfeso, le impusieron las manos a Timoteo y lo ordenaron al ministerio. El llamado al ministerio, escúchame esto porque es muy importante, el llamado al ministerio para Timoteo no vino de Pablo. Pablo no llamó al ministerio a Timoteo. A Timoteo Dios lo llamó al ministerio. Porque el llamado al ministerio para una persona es siempre dado por Dios. No puede ser dado por los hombres. Yo me acuerdo mucho cuando yo entré al cuarto con mi papá. Yo estaba estudiando primer año de ingeniería. Y estaba, imagínate hermano, estaba en el Tecnológico de Monterrey. Mi papá estaba pagando una fortuna por ese primer año. Y entra su hijito Daniel, y él está leyendo el periódico, y entra su hijito Daniel, se sienta con él y le dice, papá, estoy sintiendo un llamado de Dios a irme al instituto bíblico. Y mi papá no bajaba el periódico, ¿verdad? Nada más me decía, ¿y luego? Mi papá había sido boxeador, mi papá quería que yo fuera torero o soldado, imagínate nada más. Y a mi papá jamás lo había visto llorar, nunca lo había visto llorar. Y entonces yo decía, así me va a ir, ¿verdad? Entonces yo le dije, pues mira, que yo sentí hace 2 años que me convertí y Dios me ha estado hablando y yo no me siento a gusto en el tecnológico. O sea, escúchame, yo te he contado, desde niño yo quería ser ingeniero para construir casas. Yo hacía planos de casas desde que iba en la primaria, en libretas de cuadrícula, yo ponía ahí dónde iba a ir la cocina, la sala, el comedor.
Todavía tengo una aplicación aquí en el iPad donde puedo construir casas. Está bien chida, ¿verdad? Después te la recomiendo, ¿no? Donde puedo organizar cómo van, porque me apasionaba mucho eso. Y yo decía, yo voy a ser ingeniero, y si no soy ingeniero, soy arquitecto, pero alguna cosa tengo que hacer para construir casas, ¿verdad? Porque me gustaba mucho ahí todo este tipo de cosas. Y entonces llego con papá y le digo, ya no quiero ser. Dios me está llamando al ministerio. Me quiero ir a Monterrey. Si tú me das permiso, porque el pastor de la iglesia me dijo, si tu papá dice que sí, te vas. Y si tu papá dice que no, te quedas. Terminas ingeniería y luego te vas al instituto. Y yo dije, ¿está bien? Entonces me senté a un lado de él y le dije, papá, y esto y el otro. Y recuerdo que la única pregunta que me hizo fue, bajó el periódico y me dijo, ¿quién te dijo que tenías que irte al instituto bíblico? Inmediatamente, hermano, sin dudarlo, le contesté y le dije, Dios me dijo. Y entonces empezó a llorar. Y yo nunca había visto a mi papá llorar. Y entonces me dio más miedo porque dije, está llorando de la golpiza que me va a dar. Se está arrepintiendo desde antes. Y entonces me dijo, y si Dios te está llamando al ministerio, ¿quién soy yo para impedirlo? Hermano, escúchame, yo casi me moría de la impresión. Me moría de la impresión. Y años después, ya que era yo pastor y ya estaba yo en alguna congregación, él me dijo, si tú me hubieras dicho, cuando yo te pregunté, ¿quién te dijo que tenías que irte al instituto bíblico? Si tú me hubieras dicho, Adalberto, mi primo, o el pastor de la iglesia donde estamos, yo no te hubiera dejado ir. Pero me diste la respuesta correcta, la que yo esperaba. Dios me dijo, porque escúchame, cuando Dios nos llama, y yo no quería ser pastor. Yo te he contado que mi primo me decía, te soñé, te vi detrás de un púlpito y había gente escuchándote. Yo le decía, pues suéñate tú. Yo no quiero ser pastor porque a mí me daba miedo ser pastor. Yo no quería ser pastor, pero Dios me fue cada vez más empujando hacia la pared, ¿verdad? Me puso entre la espada y la pared y me dijo, sí o sí. Yo dije, está bien, Señor, sí, ¿verdad? Pero cuando alguien es llamado al ministerio, escúchame, es por Dios. Y Timoteo fue llamado al ministerio por Dios. Y luego eso fue confirmado, eso es otra cosa. Fue confirmado mediante la imposición de manos de las autoridades espirituales que tenía Timoteo, entre ellas Pablo, que era su apóstol, ese sí era su apóstol, y ese sí era su pastor de Timoteo, ¿verdad? Escúchame, hermano, no cualquiera es llamado al ministerio. Y déjame decirte algo, y no necesariamente alguien que es llamado al ministerio y que empieza una congregación tiene que ir a un instituto bíblico. Yo conocí al hermano Gonzalo Vega, pastor de una iglesia en México que se llama Calacuaya, que tenía 20,000 miembros, que nunca fue a un instituto bíblico, pero qué pastorazo era. Y él era uno de los que decía, no me digas, pastor, me quedan muy grandes los zapatos. Yo decía, ¿le quedan grandes? Tiene 20,000 personas. Fue llamado al ministerio y nunca fue a un instituto bíblico, porque no necesitas un instituto bíblico para ser pastor. Algunos vamos, otros no van, pero somos llamados por Dios. Ahora, tú puedes decir, hermano, ¿y por qué está diciendo esto? Porque hoy día es bien fácil que gente diga, yo soy pastor. Son líderes de alabanza y dicen, ya soy pastor, ya me salgo de esta iglesia y como yo toco, voy a decir un instrumento que no hay aquí para que nadie se sienta ofendido, ¿verdad? Como yo toco la trompeta, entonces yo estoy capacitado ya para irme y abrir una congregación, ¿no? Como yo soy el líder de los grupos, me voy a abrir una congregación. Como yo soy el que estoy allá atrás poniendo las letras de las canciones, me voy y hago una congregación. Espérame, pero si no se trata de poner un puesto de enchiladas, no sabes tú lo que es poner una congregación. Y escúchame, y al final vas a dar cuentas por esa congregación que tú levantaste. Te haya o no te haya llamado el Señor. Cada uno de ustedes, hermano, va a dar cuentas por su familia. ¿Qué hiciste con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? Tú vas a dar cuenta de tu familia. Yo, hermano, yo no voy a dar cuenta solamente de Mireya y de mis 2 hijos. Yo voy a dar cuenta de cada uno de ustedes. ¡Qué responsabilidad! Y la gente hoy día
toman esto a la ligera y dicen, pues yo también soy pastor y yo también levanto una iglesia. Yo conozco a una persona que tiene 20 personas en su iglesia y no dice que es pastor, dice que es apóstol. Imagínate nada más. Apóstol de 20 personas. Yo digo, pues estás totalmente desubicado. No entiendes la responsabilidad que es tener un llamamiento y tener un ministerio. Cuando una persona dice yo tengo un llamamiento, ese llamamiento tiene que ser respaldado por los pastores o los líderes de la congregación. La gente lo tiene que ver. Sí, este va para pastor que vuela, ¿verdad? Sí, este tipo tiene madera de pastor. La gente lo veía en mí y no me lo decía. Qué bueno, ¿verdad? No me lo decían, pero decían, este va para pastor, ¿verdad? Amigas de Mireya que hoy día tienen la iglesia presbiteriana, le dicen a ella, sí, nosotros sabíamos que Daniel iba a terminar siendo pastor. Todos lo sabían menos yo. Y yo no lo quería. Generalmente, hermano, la gente que tiene un ministerio no lo quiere. Y Dios lo empuja a recibirlo. Fíjate, lo mismo vemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 13, versículos 1 al 3. No lo busques, pero allí dice que los líderes de la iglesia de Antioquía confirmaron el llamado de Pablo y Bernabé que tenían hacia los gentiles. Y dice allí en Hechos capítulo 13, versos 1 al 3, que oraron y ayunaron. Y después de orar y ayunar, les impusieron las manos, porque el Espíritu Santo habló y dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra que les he llamado. Y entonces ellos les impusieron las manos y así comenzó el primer viaje misionero de Pablo. Nadie, hermano, escucha lo que voy a decir esta mañana, nadie puede lanzarse al ministerio si no es llamado por Dios y confirmado por sus líderes espirituales. Y en este contexto es donde debemos tener cuidado, dice ahí la Biblia, de imponer las manos. Fíjate, ve conmigo, 1 de Timoteo capítulo 5, ahí donde estamos, busca 1 de Timoteo capítulo 5, verso 22. Porque allí Pablo le dice a Timoteo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. A ver, hermano, entonces no podemos orar. No. Fíjate, vamos a aclarar esta cita, ¿verdad? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ahora, ¿de qué está hablando este versículo? Todo el contexto, si tú lo lees, no lo leas ahorita, pero léelo llegando a tu casa. Si tú lees todo el contexto, desde el verso 17 hasta el verso 25, el contexto está hablando acerca de los ancianos o los pastores. Escuche esto que voy a decir, hermano. Había líderes, había pastores en la iglesia de Éfeso cometiendo faltas o haciendo pecado. ¡Wow! ¿A poco un pastor puede hacer pecado? Ah, sí, claro. Porque un pastor es un ser humano, igual que tú, igual que yo. ¿A poco un pastor puede fallar, hermano, si son santos? Están en un cuarto nivel. Ya me imagino, hermano, su vida en su casa con su esposa y sus hijos. Ha de ser el cielo, ¿no? Un día te invito, vive un mes con nosotros y te vas a dar cuenta que no es el cielo. ¡Ay! ¿Dónde están los zapatos? Cuidado, niño, ¿qué da? ¿Verdad? Y tú dices, pastor, ¿verdad? Somos seres humanos, con fallas, con errores. Entonces, ¿por qué usted nos está dirigiendo, hermano? Por la pura misericordia de Dios y por su pura gracia. Yo no soy mejor que tú y tú podrías estar en el lugar donde yo estoy. ¿Cuál es la diferencia, hermano? Que Dios me escogió a mí. Nada más, eso es todo. Porque yo soy mejor que ustedes o porque era más espiritual que todos los que había en ese momento jóvenes de la iglesia presbiteriana. No, de ninguna manera. Porque Dios se le ocurrió, ¿verdad? La idea de escogerme a mí. Punto. Pero el que Dios te llame a un ministerio no te hace más grande que los demás, ni te hace más importante que los demás, ni te hace exclusivo de los demás. Y había pastores que estaban pecando en la iglesia de Éfeso. Había pastores que estaban cometiendo faltas. Y ahí del verso 17 al verso 25, Pablo le dice a Timoteo, contra los ancianos, contra los pastores, no admitas acusación a menos que haya 2 o 3 testigos. Pero si hay 2 o 3 testigos que lo acusan y le dicen, sí, efectivamente, nosotros lo vimos.
Nosotros estuvimos ahí cuando él estuvo haciendo esto y esto y esto que estuvo mal. Entonces, le dice Pablo a Timoteo, entonces tómalo delante de todos, ponlo enfrente y repréndelo. Wow. Delante de toda la gente para que los demás también teman. Y no lo dice ahí, pero y en un momento dado que no aprenda, destitúyelo de su cargo. ¿Por qué? Porque no puede estar como líder, no puede estar como pastor. Pablo no le dice a Timoteo, si alguien hace algo, no lo digas, calladito, todo quede debajo del agua, que nadie sepa, porque quema. No. Lo vas a sacar y lo vas a exponer delante de toda la gente y le vas a decir, usted hermano acaba de hacer esto y hermano, usted está mal, usted necesita arrepentirse, porque la cosa es seria. El Espíritu Santo expuso a Ananías y Zafira y les dijo, ¿por qué le trataron de robar al Espíritu Santo? ¿Por qué trataron de engañar a Dios? Y se murieron ahí, hermano. Y dice que después de eso, muchos dijeron, mejor ya no queremos ser cristianos, perdón, ¿verdad? Sí, porque la cosa es seria. La cosa es importante, no se juega con un ministerio, no se juega con un liderazgo. Los veo ahora con cara de preocupación, ¿verdad? Pero sí. Por eso es, escúchame, por causa de pastores que estaban fallando y que le estaban regando, Pablo le dice a Timoteo, fíjate bien a quién le impones las manos para servir dentro de la iglesia. Timoteo, no impongas tus manos con ligereza, fíjate primero, pruébalos. Por eso, hermano, le da a Timoteo los requisitos ahí en el capítulo 3 del verso 1 al 13 para establecer obispos o pastores o ancianos y para establecer diáconos. Prueba primero su corazón, que sean marido de una sola mujer, que tengan en orden su casa, que no sean avaros. O sea, y les dice ahí a Timoteo varios requisitos, tú los puedes leer ahí en el capítulo 3, versos 1 al 13, para probarlos. No pongas a gente neófita, Timoteo. No pongas a gente que no sabe de la palabra. No pongas a gente que apenas está empezando, porque seguro la van a regar. No impongas tus manos con ligereza, consérvate puro, porque si no te conservas puro, si no pruebas primero al que vas a ordenar al ministerio, tú como pastor, Timoteo, y si ese falla, tú vas a participar de sus pecados, porque ¿quién lo puso, hermano? ¿Quién lo puso? Pues yo lo puse, ¿verdad? Y ahora resulta que hizo no sé qué barbaridad, pero tú lo ordenaste al ministerio. Ay, hermanos, perdón. Se me chispoteó, ¿verdad? No, primero debiste haberlo calado. Primero lo debiste haber probado. Y una vez que si probando los hermanos salen mal, ahora imagínate sin probarlos, ¿verdad? Pero esa cita de no impongas con ligereza tus manos, ¿verdad? No participes de pecados ajenos, consérvate puro. Esa cita no aplica para los tres puntos que vamos a ver a continuación. ¿Está claro, hermanos? Eso aplica solamente para esta primera cita, ordenar a gente al ministerio. Ahora, vamos a ver, punto número 2. Podemos también imponer las manos, número 2, para impartir el Espíritu Santo. Escúchame, ahora sí ya entramos todos nosotros como congregación. Amén. Podemos imponer nuestras manos para impartir el Espíritu Santo. La semana pasada hablamos cómo allí en Hechos capítulo 8 versos 14 al 17, Pedro y Juan impusieron sus manos sobre los samaritanos y en ese momento los samaritanos recibieron el bautismo en el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en lenguas. Y luego vimos cómo en Hechos capítulo 19 en el verso 6, o bueno, en el contexto de Hechos capítulo 19, Pablo le pregunta a unos hermanos en Éfeso precisamente y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y dijeron, no, ni siquiera hemos oído que haya Espíritu Santo. Y dijo, bueno, entonces, ¿en qué bautizo fueron ustedes bautizados? Y ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Te acuerdas que lo hablamos la semana pasada? Dijo, no, el bautismo de Juan fue para arrepentimiento. Entonces dice que los bautizaron en agua o los bautizaron primero más bien en el Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas y profetizaron y luego los bautizaron en agua. Pablo les impuso las manos
y hablaban en lenguas y profetizaban. Ahora, escucha, pero eso no era algo exclusivo de los apóstoles, porque cuando Pablo se encontró con el Señor en Damasco, Pablo no era cristiano, era fariseo, y va camino a Damasco para meter a la cárcel a gente que era cristiana, y en ese momento el Señor se le aparece y dice la Biblia que Pablo queda ciego, y ciego lo ayudan a meterse a la ciudad de Damasco y lo meten a una casa, y ahí está Pablo ciego por varios días, y entonces Dios le habla a Ananías y le dice: Ananías, tienes que ir a la casa fulana de tal, que está en la calle fulana de tal, allí vas a encontrar a Pablo y le vas a imponer tus manos y vas a orar por él. Y Ananías le dice: no, Señor, yo he sabido que este Pablo, Saulo de Tarso, ¿verdad?, persigue a la iglesia y es terrible este hombre. Y dice: no, vas a ir porque este me es un instrumento para hacer mi voluntad, ¿verdad? Y entonces fíjate lo que dice, ve conmigo, Hechos capítulo 9, por favor. Y dice el versículo 17. Dice: fue entonces Ananías y entró en la casa poniendo sobre él las manos y dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado, fíjate, número 1, para que recibas la vista, y número 2, para que seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! Y entonces Ananías, escúchame, que no era apóstol, ni era anciano, ni era obispo, ni era pastor, ni era nada más que un simple, entre comillas, simple discípulo que vivía en Damasco, cuando Ananías le impone las manos, Pablo recibe la vista, y en ese momento, aunque no lo dice allí, ¿verdad?, recibe el Espíritu Santo y comienza Pablo a hablar en lenguas. ¿Por qué lo sé? Porque después Pablo le escribe a los corintios y les dice: yo hablo más en lenguas que todos ustedes, ¿verdad? Y cómo me fascina hablar en lenguas, dice Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 14, ¿verdad? Escúchame, tú puedes imponer tus manos para que otras personas reciban el bautismo del Espíritu Santo. Bueno, eso cuando tú ya tienes el bautismo en el Espíritu Santo, ¿verdad? Si tú ya tienes el bautismo en el Espíritu Santo, tú puedes imponer tus manos sobre otras personas y esas personas van a recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Hermano, pero yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no soy nada. No, no importa que no seas nadie, entre comillas, ¿verdad? Tú puedes imponer tus manos sobre las personas para que el Espíritu Santo venga sobre ellas y sean bautizados y llenos de la presencia de Dios. Cuando recibimos el bautismo en el Espíritu Santo en la iglesia presbiteriana, nos reuníamos los jóvenes abajo, estaba la iglesia en construcción y abajo había un sótano y ahí teníamos las reuniones de jóvenes, ¿te acuerdas? Y bajábamos allí a la iglesia, ¿verdad? Ahí teníamos nuestras reuniones y nosotros, algunos de nosotros, de los jóvenes, ya habíamos recibido el bautismo. Cantábamos coritos y levantábamos las manos. Yo me acuerdo que llegaba gente con nosotros y nos decía: yo quiero recibir lo que ustedes recibieron en el campamento de Semana Santa, quiero recibirlo también. Y nosotros, mi primo y yo y otros que estábamos ahí, decíamos: híncate, porque nosotros lo habíamos recibido hincados. Entonces la regla era hincarse, ¿verdad? Híncate. Y entonces hincaban y les imponíamos las manos. Escúchame, nadie nos dijo que debíamos imponer las manos. ¿De dónde lo sacamos? No lo sé, pero nosotros imponíamos las manos. Y decíamos: Señor, así como nosotros recibimos, que éste reciba del bautismo. Y lo recibían, hermano, y comenzaban a hablar en lengua. Ahora, déjame te digo algo. No necesariamente se debe imponer las manos para recibir el bautismo del Espíritu Santo. A veces el bautismo en el Espíritu Santo viene sin necesidad de que otra persona imponga las manos. A veces tú las vas a imponer y el bautismo va a llegar, pero otras veces no vas a imponer nada y el bautismo va a llegar. Eso fue lo que pasó en el Pentecostés. ¿Quién les impuso mano a los apóstoles? Nadie, hermano. El Espíritu Santo llegó solito. Eso fue lo que pasó en la casa de Cornelio. Estaba Pablo hablando y el Espíritu Santo bajó y los llenó a todos. Y todos empezaron a hablar en lenguas. Y Pablo se sorprendió y dijo: ¿qué pasó? Ni siquiera he terminado de predicar. Pero el Espíritu Santo hace lo que Él quiere, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque yo te dije el domingo pasado y te lo repito ahora, que Dios no es un Dios cuadrado ni de métodos establecidos. Dios puede hacer lo que Él quiera. Y Dios puede moverse a través de ti o Dios puede moverse independientemente de ti.
Él siempre nos puede sorprender. Yo te he contado de un pastor que conocí en Tulsa. Él había sido pastor de una iglesia, no recuerdo si presbiteriana o bautista, y estaba imposibilitado en su mente para recibir el bautismo en el Espíritu Santo por toda la doctrina que le habían metido en la iglesia presbiteriana o bautista, no recuerdo cuál era. Y lloraba porque no podía recibir el bautismo en el Espíritu Santo. Y un día lo recibió soñando. Estaba soñando y terminó despertando, llorando, con las manos levantadas y hablando en lenguas. En sueños lo recibió. Porque el Espíritu Santo hace lo que Él quiere, ¿verdad? Cuando tú le dices, Espíritu Santo, bautízame, Él te puede bautizar cuando estés comiendo, o cuando te estés bañando, o cuando estés dormido, o cuando estés aquí en la iglesia. Número 3. Imponemos las manos también, o podemos imponer nuestras manos también para sanidad. Mateo capítulo 16, versículo 17 al 18 dice, estas señales seguirán a los que creen. ¿A quiénes, hermano? A los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Esas son las señales. Echar fuera demonios, hablar nuevas lenguas, tomar en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Escucha, no dice, estas señales seguirán a los ministerios, o estas señales seguirán a los pastores, o estas señales seguirán a los apóstoles. No. Dice, estas señales seguirán a los que creen. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Todo creyente tiene autoridad para imponer las manos sobre los enfermos y ministrar sanidad física. No tienes que esperar a que llegue el pastor. Y déjame decirte esto, Jesús no siempre impuso sus manos. A veces imponía las manos, otras veces solamente daba la palabra, otras veces escupía en la tierra, hacía lodo y se lo untaba al ciego. Y otras veces les decía, vete con el sacerdote, preséntate delante de él, y cuando iban caminando hacia el sacerdote, eran sanos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios no es cuadrado y puede hacer lo que Él quiera. Pero algunas ocasiones tú debes imponer tus manos sobre los enfermos para que estos sanen. Ahora, ve conmigo, Santiago capítulo 5, versículos 14 al 15. Pregunta, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Dice, no le llame a los pastores para que no los moleste. ¿Así dice, hermano? Hermano, perdón, no vine a la iglesia por 4 semanas porque estuve bien enferma, hermano. Hermana, ¿y por qué no me habló? Ah, es que no lo quería molestar. ¡Pecado! Usted está en pecado porque no está obedeciendo la cita bíblica que dice que cuando estés enfermo, ¿qué tienes que hacer, hermano? Escucha, no dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Vaya al médico. Farmacia del ahorro. ¿Está alguno enfermo entre ustedes? Corra al doctor. No, primero, está bien que corras al doctor, está bien que vayas a la farmacia del ahorro, está bien que hagas lo que quieras, pero primero, si estás enfermo, la primera cosa que tienes que hacer es llama a los ancianos de la iglesia, llama a los pastores. Daniel habla hoy, dice, ¿está alguno enfermo entre ustedes? Mándele un WhatsApp al pastor. Y dígale, estoy enfermo, moléstame, esa es mi chamba, ese es mi trabajo, moléstame. Hermano, estoy enfermo y la Biblia dice, hermano, y usted dijo el domingo, no sé cuál de noviembre del 2025, que yo le llamara y le estoy llamando. Hermana, sí, pero son las 3 de la mañana, no manche, ¿verdad? Hábleme a las 9, hábleme a las 10. De todas maneras, la enfermedad ahí va a seguir. Pero llámale. Dice, llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. Y ahora agrega algo, escucha, dice, ungiéndole con aceite. ¡Wow! En el nombre del Señor. Fíjate, número 1, oren. Número 2, pónganle aceite. Y número 3, en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Si somos parte del cuerpo de Cristo, hermano, porque dice entre ustedes, ¿está alguno enfermo entre ustedes congregación? Entonces, si somos parte del cuerpo de Cristo, contamos con pastores que pueden imponer sus manos para nuestra sanidad. Incluye ungir con aceite. Hermano, ¿y yo podré también como congregante ungir con aceite? Sí, claro que sí. ¿Y con qué aceite? Pues hay un aceite muy especial que yo vendo. No, no se crea. No, no se crea, ¿verdad? Hay un aceite, perdón, no hay un aceite, cualquier aceite, ¿verdad? Tienes aceite de oliva en tu casa, con ese unge. No unjas con aceite de carro o algo así, ¿verdad? Pero aceite de oliva, cualquier aceite, porque la cosa no está en el aceite. No es brujería, hermano. O sea, es que el aceite, no, el aceite no sana. El aceite, ¿sabes qué? El aceite es solamente tipo del Espíritu Santo. Y cuando estamos ungiendo a la persona con aceite, lo único que estamos diciendo es: Espíritu Santo, ven, toca a esta mujer, toca a este hombre y sánalo en el nombre de Jesús. ¿Por qué aceite? Porque tu palabra dice que lo unjamos con... Ay, hermano, pero no tengo aceite. No importa, entonces no lo unjas con aceite, solamente impon tus manos y ora por sanidad. Es que el pastor no está, pues en lo que lo esperan, unjan ustedes y impongan manos ustedes. Es importante que tú te la creas. Es importante que tú tengas fe y sepas que tus manos tienen poder y autoridad, escúchame, para orar por los enfermos y que estos sean sanados. Vete tus manos ahí donde estás, vete tus manos y di: mis manos tienen autoridad, mis manos tienen poder, mis manos tienen unción. ¿Lo crees? Sí, amén. ¿Por qué? Porque eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Dice Pablo, Pedro y Juan, ¿verdad? Le dicen al paralítico: no tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos, ¿qué tenían? ¿Qué tenían? El Espíritu Santo, y el Espíritu Santo les daba unción, poder, autoridad. No tenemos oro, no tenemos plata, pero lo que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús. Y dice que lo levantaron, lo tomaron ahí, lo levantaron en sus pies, y este hombre se paró y empezó a caminar y empezó a danzar y entró danzando ahí al templo, ¿verdad? Pero ¿quién era Pedro? ¿Quién era Juan? No, lo mismo eres tú, hermano. Lo mismo eres tú, eres hijo de Dios con el Espíritu Santo dentro de ti. Y número 4, y con esta quiero terminar a propósito, ¿verdad? Escúchame, podemos imponer también las manos, número 4, para bendecir. Génesis capítulo 48 nos narra la historia de Jacob. Estaba en Egipto y José había tenido ya 2 hijos ahí en Egipto. Y le trae a sus 2 hijos y le dice: papá, porque el papá ya estaba para morir, ¿verdad? Y le dice: papá, yo quiero que bendigas a mis hijos. Dice ahí el versículo 14, Génesis capítulo 48, verso 14. ¿Están ahí? Dice: entonces Israel, o sea, Jacob, ¿verdad? Que Dios le había cambiado el nombre a Israel, extendió su mano derecha, escucha, su mano derecha, y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el pequeño, que era el menor, dice ahí, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, que era el mayor, la derecha en la mano del menor, la izquierda en la mano del mayor, colocando sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y José le agarra las manos y se las destraba, ¿verdad? Y le dice: no, papá, al revés. Tu derecha debe de ir en la mano del primogénito y tu izquierda en la mano del segundo hijo. Y le dice: no, déjame en paz. Yo sé lo que estoy haciendo, ¿verdad? Y entonces dice que Jacob o Israel, ¿verdad? Bendijo a estos 2 hijos de José. Como padres, hermano, debemos bendecir a nuestros hijos. Y como padres debemos tocarlos. Y debemos hablar bendición sobre sus vidas. Porque tus manos, hermano, escúchame, tus manos tienen poder y tienen autoridad. Tú debes tocar la vida de... Y la mano derecha es importante.
Lo puedes tocar con las dos manos, ¿verdad? No importa, ¿no? Pero la mano derecha es señal de autoridad, de honra, señal de poder. Impón tus manos sobre la vida de tus hijos y declara bendición y profetiza. Ay, hermano, pero ¿a poco yo que soy tan indigno? No, 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 no. Tú tienes poder, tú tienes autoridad, tú tienes palabra que dar a tus hijos. Déjate guiar por el Espíritu Santo. Es que mis hijos son unos rebeldes, testarudos, necios, no entienden. No, impón tus manos sobre ellos y ora por ellos. Los que tienen niños chiquitos todavía el día de hoy, menos de 5 años tal vez, hermano, estás en una edad increíble para bendecirlos. Tócalos en las noches y bendícelos y declara cosas buenas sobre sus vidas. Este hijo, esta hija que está aquí dormido, que no sabe lo que estoy haciendo y que voy a despertar, pero no me importa. ¿Verdad? Le impongo manos sobre la cabeza y oro por él, oro por ella. Va a tener un futuro bendecido, va a tener un futuro grande, van a ser protegidos, van a ser guardados, jamás se van a huir de la presencia de Dios, jamás se van a alejar, jamás se van a desviar, van a seguir al Señor, van a ser fieles, van a ser constantes, van a ser dadivosos, van a ser hombres, van a ser mujeres usados por el poder de Dios. Amén. ¿Lo crees, hermano? Aquí está Gris, ¿verdad? Que está embarazada, que ya mero tiene a su niño dentro de un mes, ¿no? Y tú y Luis pueden imponer las manos ahí sobre el bebé que está formándose en el vientre. Este niño va a ser tocado, este niño va a ser bendecido, este niño va a crecer en gracia y sabiduría para Dios y para los hombres. O sea, habla palabra de Dios. Ay, hermanos, que no sé qué decir. Sí, sí sabes qué decir, lo que pasa es que no te sueltas. Pero una vez que te sueltes, ¿quién te para? Yo conocí un pastor que se llamaba, o se llama tal vez, no sé si ya murió, pero creo que no ha muerto, ¿verdad? Pero se llama Carlos Ortiz. Algunos de ustedes lo conocieron. Y Carlos Ortiz era un puertorriqueño que andaba en drogas, andaba robando, andaba en Nueva York, mal. Y su mamá, su papá andaba peor. Su papá de hecho estaba en la cárcel ya. Y su mamá un día le dijo, tú vas a acabar exactamente igual que tu padre. En la cárcel vas a llegar con él. Y dice, ya a los años llegué a la cárcel y ahí estaba mi papá. Y ¿qué pasó, papá? ¿Cómo estás? Bien, aquí andamos los dos, en el patio de la cárcel. Porque las palabras de mi madre se cumplieron. Porque mi mamá no sabía, porque no era cristiana, que sus palabras tenían poder y autoridad. Y a la cárcel fue a dar junto con su papá. Escúchame, tú puedes imponer las manos sobre tus hijos y puedes hablar palabras proféticas. Hermano, ¿qué va a ser este? Bueno, para nada, un inútil, no sabe nada. No, no los maldigas, no los ates. No les des palabra de juicio, no les des palabra de maldición y de condenación. Tú vas a salir mal igual que yo y que tu abuela salimos mal. No, hermano, ¿para qué quiere eso tu hija? No, háblale palabra profética, háblale palabra de Dios, háblale palabra y dile lo que yo no fui, lo que tu abuela no fue, tú sí lo vas a hacer, ¿verdad? Tú vas a ser una mujer, una sierva de Dios, temerosa de Él, con un buen esposo, con buenos hijos, con 4 nietos para mí, ¿no? Algunos ya quieren nietos, ¿verdad? Mateo capítulo 19, versículos 13 al 15. Dice que le fueron presentados a Jesús unos niños. Escucha, dice ahí, para que pusiera las manos sobre ellos y orara. ¡Guau! Ese era el deseo de los papás, traer a sus hijos a Jesús, no porque estuvieran enfermos, no porque tuvieran una situación difícil, solamente para que orara sobre ellos, les impusiera las manos y orara sobre ellos. Y los discípulos dijeron, ¿qué hacen? ¿Qué hacen aquí? Chirigüillos, ¿verdad? Váyanse. Sáquense, ¿verdad? No molesten al maestro. Y Jesús les dice, no. ¿Por qué los corren? ¿Por qué se los llevan? Tráiganlos. Mi deseo, dice Jesús, no dice así, pero estoy parafraseándote, ¿verdad? Mi deseo es bendecirlos. Mi deseo es tocarlos y orar por ellos. No los alejen de mí porque de ellos, dice Jesús, de los niños es el reino de los cielos. Escúchame, hermano, no podemos tomar a la ligera el imponer nuestras manos para orar y para bendecir a alguien.
Yo soy muy dado a decirles a ustedes, ¿verdad? Cuando empezamos o al final, impon tus manos en la adoración, ¿verdad? Después de que termina, pon tus manos sobre el que está a tu derecha. Y algunos nada más agarran y pues está diciendo, ¿verdad? Pues ni modo, pues la pongo. No, no hagas eso. Impon tu mano con poder, con autoridad, como hijo, como hija de Dios. Y ora. Declara, profetiza. Bueno, hermano, pero usted está hablando de niños pequeños, ¿verdad? Donde todavía hay solución, donde todavía hay esperanza. Pero mi hijo ya de 40, de 50, ya... No, hermano, escúchame. No importa qué edad tenga, y no importa dónde ande, y no importa lo que se haya metido, ¿verdad? No importa. Ora por él, ora por ella. Profetiza. ¿Hacia dónde vive tu hijo, tu hija? Vive hacia allá, hermano. Pues hacia allá impon tus manos. Yo impongo mis manos y profetizo y declaro que allá la bendición de Dios le va a tocar. Dios lo va a bendecir, Dios lo va a sacar de donde está. ¿Tú crees que Dios no lo puede hacer, hermano? Sí, amén. Dios puede hacerlo. Dios puede hacer eso y más, porque tú lo dices en el nombre de Jesús, porque tú lo dices con autoridad y poder en el nombre de Cristo, porque el Espíritu Santo está dentro de ti y te unge para hablar palabras con propósito, con bendición y proféticas. Pero yo no soy profeta, pero Dios te puede usar para hablar palabras de bendición. ¿Lo crees, hermano? Como hijos de Dios tenemos el privilegio y la responsabilidad de imponer nuestras manos. Para ordenar o establecer a un ministerio, que ya dijimos solamente los pastores, ¿verdad? Para impartir el bautismo del Espíritu Santo, todos nosotros lo podemos hacer. Para sanidad, todos nosotros lo podemos hacer. Y para bendecir a otros, todos nosotros lo podemos hacer. Tú y yo necesitamos aprender que esto es uno de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Por eso dice el escritor a los Hebreos, vamos a crecer, vamos a madurar, entendiendo los rudimentos, las primeras bases de lo que es la doctrina de Cristo. El arrepentimiento, la fe, los bautismos y también imponer nuestras manos. ¿Cuántos quieren? Dicen, hermano, ya termine porque ya quiero imponer. Las manos ya se me están acalambrando, ¿verdad? Ya siento el fuego, ¿no? Y quiero ahorita irme sobre la hija y sobre el hijo y sobre la nieta y también como hijos podemos imponer nuestras manos sobre los padres, ¿sí o no? Y los podemos bendecir y podemos imponer nuestras manos sobre nuestros amigos. Vamos a ponernos de pie esta mañana. Levanta tus manos. Yo sé que a muchos no les gusta, pero por esta ocasión solamente, por este domingo solamente, levanta tus manos bien en alto y dile, Señor, yo te doy gracias por mis manos. Porque yo ya no presento mis miembros como instrumentos de iniquidad y de pecado. Ahora, Señor, tú usas mis manos que en el pasado eran usadas para pecar, ahora son usadas para bendecir y para tocar y para ministrar y para transmitir poder y autoridad en el nombre de Jesús. Y Padre, esta mañana en el nombre de Cristo yo declaro que tú me unges, que tú me llenas, que yo soy tu hijo, que yo soy tu hija y me has capacitado, Señor. El Espíritu Santo me capacita para yo poder imponer mis manos sobre otros y que otros reciban el bautismo del Espíritu Santo y que otros reciban sanidad y que otros sean bendecidos en el nombre de Jesús. Lléname, Señor. Dile ahí a Dios, lléname, úngeme y úsame para tu gloria, para tu honra. Y ahora yo te pido que ahí donde estás, te voltees con la persona que tienes. Si son familia, tóquense ahí, pongan sus manos sobre tu esposa, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre otra persona ahí. Si vienes solo, impon tus manos, déjate guiar por el Espíritu Santo y pon tus manos sobre esa persona. Y empieza a declarar, empieza a profetizar, empieza a orar, empieza a bendecir.